Bienvenidos al podcast de Psicología Autóctona Transpersonal. Yo soy el psicólogo Francisco López y les doy la más cordial bienvenida a este nuevo episodio del podcast. El nombre del episodio es El poder del presente, una mirada desde la psicología transpersonal. Es muy interesante el tema que vamos a desarrollar el día de hoy en particular. Me siento muy contento de poder dar continuidad a este podcast en este 2025. Considero que es un proceso de mucho aprendizaje, de mucha difusión y sobre todo pues estar como muy conectados con las cosas que queremos ir haciendo en la vida. Desde ese punto creo que estamos avanzando y seguimos creciendo cuando experimentamos la manifestación de nuestro presente, cuando tenemos conciencia de ese presente. Y en este capítulo, que es el número 17 del podcast, es mi interés que puedas conocer el impacto que puede tener para ti, para tu mente, para tu espiritualidad, para tu conciencia, reconocer ese presente. Entonces, pues desde esa línea vamos a experimentar un proceso bien interesante de autoconocimiento, el poder del presente, una mirada desde la psicología transpersonal. ¿Cuántas veces te has sentido atrapado en el pasado o ansioso por el futuro, olvidando que el único momento real es ahora? Esa es una pregunta reflexiva para poder iniciar este episodio. ¿Cuántas veces te has sentido atrapado en el pasado o ansioso por el futuro, olvidando que el único momento real, el que puedes ver, sentir, experimentar, es el presente? Porque te puedo asegurar que el ritmo de vida que llevamos actualmente en la ciudad, en nuestras ocupaciones, en el trabajo, en nuestros proyectos personales, con la familia, con la pareja, nos genera experimentar cierta rapidez a la hora de ir viviendo pues nuestra vida. Y en muchas ocasiones podemos estar atrapados en el pasado por situaciones que nos van mermando la calidad de vida y no tenemos la posibilidad de ver el presente. Y en otras ocasiones existe una perturbación hacia el futuro, hacia lo que no está existiendo en este momento, una fijación muy irracional a dar por hecho una situación que no está pasando, y eso nos hace no poder habitar el aquí y el ahora, que es el presente. Entonces, en la pregunta se pueden ver pues dos rasgos clásicos de lo que es la ansiedad y lo que es la depresión, ¿no? Hay procesos del pasado que pues generan cierta carga depresiva por el evento. Se puede experimentar de cierta manera un tipo de depresión por el pasado que estamos recordando y evocando todo el tiempo. A su vez también pues si hay algún antecedente traumático en la infancia, en la adolescencia, en el momento en el que nuestro pasado nos generó cierta fijación por un malestar emocional del recuerdo, ¿no? Es muy interesante, pero pues bueno, hablar del pasado tiene una carga depresiva. Y por otro lado, hablar del futuro genera un impacto hacia la ansiedad, ¿no? Hacia lo que se puede experimentar cuando una persona padece ansiedad, ¿no? Que es esta fijación hacia el futuro, una necesidad continua de control, de estructura, de tener la razón, de experimentar como un ritmo de vida muy acelerado, en donde pues la ansiedad se ha unido, ¿no?, a la persona y se da por hecho de forma continua procesos que no están pasando y uno se frustra por esos procesos y se puede traducir a experimentar una ansiedad, un nerviosismo, una preocupación muy muy real hacia el futuro aparentemente, pero con una carga muy irracional porque es algo que no está sucediendo. Entonces ni el pasado ni el futuro están sucediendo en el momento presente, como lo mismo, como lo que es el presente. El presente sí tiene ahí un lugar muy asignado, que es el aquí y el ahora. Todos los días tenemos la oportunidad de vivir el presente. Desde ese punto, pues es interesante esta reflexión que hacemos con la pregunta y cómo, pues en ocasiones podemos estar habitando nuestra realidad hacia el futuro o hacia el pasado y no tenemos la posibilidad de habitarla desde el presente, por lo menos en la mayor parte del tiempo. La psicología transpersonal, por ejemplo, ahí con esta cuestión, su enfoque y expansión hacia la conciencia
es uno de los principales objetivos. En ese sentido, cuando estamos tocando estos temas de el poder del presente, considero que la óptica que nos puede dar la psicología transpersonal puede ser un tanto más profunda. Entonces, desde esa parte, la conciencia juega un papel muy, muy, muy relevante. Hay una frase de Eckhart Tolle que dice, nada ha ocurrido en el pasado, ocurrió en el ahora, nada ocurrió en el futuro, ocurrió en el ahora, haciendo un hincapié a la importancia, de habitar en el aquí y en el ahora, en el presente. El objetivo del episodio es que puedas comprender cómo vivir plenamente en el presente y aplicar esta visión en la vida diaria, que lo puedas utilizar como una herramienta, como una forma de mejorar el desarrollo humano, el desarrollo personal. Para eso, pues bueno, vamos a arrancar con una breve introducción. ¿Qué es la psicología transpersonal? Es muy interesante porque justamente tenemos un podcast que habla mucho de psicología transpersonal y chamanismo. En ese podcast, en ese episodio, pueden ver también, por ejemplo, de forma más detallada lo de la psicología transpersonal. Ahorita lo voy a compartir en un formato de resumen, pero en ese episodio lo pueden ver completo. La psicología transpersonal, como tal, es una rama de la psicología que estudia las experiencias que amplifican la conciencia y el potencial de transformación que tiene el ser humano. Es un tipo de psicología que se basa en la idea de que el ser humano es holístico y que puede crecer espiritualmente. La espiritualidad juega un papel muy importante para este tipo de psicología. La psicología transpersonal se relaciona con tradiciones orientales como el yoga, la meditación, la respiración y se enfoca en el bienestar psicológico y en la integración de la espiritualidad con la investigación moderna. La terapia transpersonal puede ayudar a tratar, ciertos problemas como la ansiedad, la depresión, las fobias, las adicciones. Es una terapia que ha demostrado ser eficaz en ciertos pacientes y pues bueno, también los pacientes llegan a los psicólogos transpersonales con un tipo de despertar espiritual, ¿no? La mayoría en ocasiones son pacientes que tienen muy presente el tema de la espiritualidad y les gustaría abordar esos temas en su terapia y no siempre lo pueden hacer con la libertad que quisieran si su terapeuta desconoce el terreno transpersonal. Y el terreno transpersonal abarca a hablar de la espiritualidad, conocer, por ejemplo, de psicodélicos, que también es una rama de la psicología transpersonal dentro de las prácticas que se experimenta en esos estados expansivos de conciencia, esa parte espiritual que se activa con las plantas de poder, es algo que también estudia, ¿no? La psicología transpersonal. Y hay estudios profesionales, hay investigaciones, por ejemplo, de Groff, de Rick Doblin, de muchas personas que en su momento pues han estado investigando la interacción de los psicodélicos, la salud mental, la espiritualidad. Entonces es un tema súper, súper profundo. En ese sentido, pues es muy interesante cómo la psicología transpersonal o la terapia transpersonal pues se centra en el potencial de la transformación del ser humano, integra la espiritualidad con la investigación moderna, se relaciona con tradiciones de todo el mundo, ¿no? Con prácticas espirituales y pues se enfoca mucho en el bienestar psicológico, ¿no? Ayuda a reconocer y valorar el valor real de las personas, que se puede experimentar esta parte pues humana, tangible, ¿no? De aprendizaje ante cualquier situación. Las experiencias que se llegan a amplificar en la psique de las personas cuando están en un seguimiento desde el enfoque transpersonal es algo muy profundo, el nivel de conexión que de repente pueden empezar a llegar a tener los pacientes. En ese sentido, pues bueno, cuando hablamos de psicología transpersonal, hablamos de mucha libertad para sanar, ¿no? La psicología transpersonal es integrativa, utiliza recursos de ciertos enfoques psicoterapéuticos en donde también se aplica toda esta cuestión de la ciencia de la psicología. Y la misma psicología transpersonal pues tiene ciertos protocolos y sobre todo estructura a la hora de compartir la parte del enfoque con los pacientes. Desde ese punto, pues bueno, eso es la parte de la psicología transpersonal, o por lo menos como lo vamos a proyectar ahorita en este episodio para abordar el tema principal, que es el tema del presente. Pasando al segundo apartado, la trampa del tiempo psicológico.
Eso es algo bien importante que lo tengamos presente, porque el tiempo psicológico empieza a generar una especie de trampa o acertijo en la psique. Eh, por ejemplo, cuando la mente nos mantiene atrapados en el pasado o en el futuro, el concepto de tiempo psicológico, según Edgar Todd, y la importancia de la presencia consciente es la forma en donde podemos tener un antídoto. Ser conscientes del presente, activar nuestra presencia en el aquí y en el ahora, es lo que puede permitirnos salir de esa trampa, porque podemos caer en un bucle repetitivo en donde estamos habitando en el pasado, en el futuro, y no podemos estar en el presente como quisiéramos. Por ejemplo, ¿cuántas veces vivimos en piloto automático? Sin notar lo que está ocurriendo aquí y ahora, sin notar lo que está pasando realmente en nuestra vida, en nuestras relaciones, o sea, es algo bien, bien importante. Y para ello, pues cuando ya tenemos de una forma más consciente ese proceso en el cual estamos experimentando habitar en el presente, un cambio. Y ese cambio nos permite darnos cuenta que todos los días tenemos la posibilidad de habitar en algún momento de nuestro día en el presente y después fortalecerlo, aumentar y tratar de estar más en el presente que nunca y más que antes. Es un proceso bien, bien interesante porque ya después se vuelve un tipo de entrenamiento en donde la recompensa es muy grande. Vivir en el presente nos permite afrontar la vida con mucha valentía, con mucha resiliencia, con mucha aceptación. También nos permite fluir con las situaciones que van ocurriendo sin resistirnos, simplemente accionando, ¿no? Ocupándonos. Cuando aprendemos a habitar en el presente, surgen muchas oportunidades para tomar decisiones, podemos aperturar nuestros caminos hacia muchas direcciones, porque estamos disfrutando la experiencia humana en sí, estamos experimentando esa forma de vivir en el aquí, en el ahora, con las cosas que nos llenan, que nos hacen felices, con esa misión de vida personal que todos tenemos. Todos aparentemente, si nos cuestionamos, sabemos que tenemos quizá una misión en esta vida y pues yo considero que la misión principal que todos podríamos tener es ser felices. Entonces la felicidad lo puedes ver como una misión y como algo que consigues y activas diariamente. Y de ahí derivas a otras emociones como el amor, ¿no? O sea, es muy bonito cuando puedes habitar en el presente y experimentarte con mucha felicidad y con mucho amor a lo que estás haciendo o viviendo. Eso permite pues activar la gratitud y de ahí se derivan muchas cosas muy interesantes que se relacionan con el despertar de la conciencia, con el habitar en el presente, con trabajar diariamente esa expansión, ese aprendizaje. Entonces, pues es algo bien, bien, bien padre. Creo que desde ese punto nos va a funcionar que les comparta algunos tips, algunas técnicas para poder activar el estar en el aquí y en el ahora. Las herramientas para vivir en el presente son muy concretas. Son herramientas y sugerencias que quisiera compartirles que tienen un sustento relevante por parte de la comunidad científica. La atención plena, por ejemplo, el mindfulness, nos ayuda mucho para centrar la atención al presente. Estas técnicas prácticas para entrenar la presencia nos ayudan mucho a poder activar un hábito y que de forma muy natural podamos ser conscientes y activar, volviendo a citar esa palabra, la forma en la que vemos, sentimos y vivimos en el presente. Entonces es algo bien, bien padre. Creo que puede ser algo muy funcional. La respiración consciente juega un papel muy importante. Cuando hablamos de respiración consciente, hablamos de cómo el control de la respiración nos ayuda a anclar la mente en el presente. Entonces, por supuesto, la respiración va a funcionar también como un tipo de recurso que podemos utilizar a nuestra disposición en algún momento en el que experimentemos una desconexión de nuestro presente. Centrar nuestra atención a cómo respiramos, a cómo inhalamos, exhalamos, a hacer movimientos rítmicos con la respiración, nos permite generar una limpieza, ¿no? Muy orgánica a través del aire, por ejemplo. Entonces, es algo que lo recomiendo ampliamente también. Entonces, aparte de la meditación con el mindfulness,
está la parte de la respiración y pues bueno, la siguiente fase es la observación sin juicio, dejar de identificarse con pensamientos negativos y ansiosos. Muchas veces el juicio está muy presente cuando nos cuesta trabajo habitar el aquí y el ahora, cuando de repente reaccionamos de una manera en donde nos cuesta trabajo fluir, podemos observar esta parte en donde nos volvemos verdugos de nosotros mismos. Y el ser verdugo de nosotros mismos no nos permite ser flexibles al proceso de aprendizaje. Entonces, pues el juicio es algo bien importante que tomar en cuenta. Los rituales de conexión nos sirven mucho para tener estructura, para poder tener como un testigo, ¿no?, real, así por escrito, que nos recuerda y nos refuerza mucho la manifestación del presente. En ese sentido, por ejemplo, puede ser escribir un diario de gratitud, caminar descalzos, meditar, practicar el silencio. Un ritual es una actividad ceremonial, por así decirlo, pero desde el punto de vista en donde hay una estructura, ¿no? Esta parte de hacer un ritual es como tener una rutina también, algo que se estructura. En esa parte, pues el diario es algo muy importante, conectar con la naturaleza, generar algo que te permita anclarte al presente. Y pues desde ese punto tenemos varias herramientas que podemos empezar a ver. Tenemos aquí en el podcast varios capítulos que pues hablan mucho de esta parte del presente, del despertar de la conciencia, de la psicología transpersonal. También existe pues mucho material en internet si este tema nos llegó a interesar, para poder ver técnicas de respiración, algunas técnicas de mindfulness para principiantes, cómo es que los rituales de conexión nos pueden ayudar mucho para habitar en el presente, desde escribir un diario y poder compartirte a ti mismo lo que viviste en el día, ¿no? O sea, por ejemplo, esa tarea yo la dejo mucho a mis pacientes y es algo bien, bien padre porque puedes hacer conscientes a los pacientes de las cosas que hacen todos los días. Y eso a mí me favorece mucho si estoy trabajando los hábitos, ¿no? Entonces, imaginemos que una persona escribe: el día de hoy me levanté temprano, pude sacar a mi perro a pasear, después me fui al gimnasio y hice ejercicio, regresé, estuve trabajando y ahorita estoy grabando un podcast. Ah, esa es mi historia. Bueno, o sea, hoy me siento muy en el presente porque puedo monitorear, o sea, tener un monitoreo de lo que voy haciendo. Pero si lo escribo, lo hago más consciente todavía, ¿no? Y si hay algo que no me gustó, por ejemplo, en la noche tuve una discusión o no me salió tal cosa, me siento de esta manera, hay descargas emotivas que se generan en la escritura, pensamientos. Es una técnica fabulosa, fabulosa. Y pues bueno, también pueden empezar a trabajar mucho esta cuestión como de la literatura, buscar autores que nos permitan conectar con la importancia de vivir en el presente. Y pues bueno, la idea es que a través de todo lo que implica la brevedad incluso del podcast, porque es un podcast que hoy el episodio no lo quise hacer tan grande, tenemos una estructura de inicio, un desarrollo y una conclusión. La estructura inicial pues se centró mucho en cuestionarnos cómo es vivir en el presente, trabajar mucho la idea de cómo en ocasiones estamos atorados con el pasado o atorados con el futuro y no podemos vivir el presente. De ahí pues la importancia y los posibles procesos por los cuales nos cuesta trabajo habitar en el presente. Después también pudimos abordar brevemente pues el enfoque transpersonal y pues, sus diferentes áreas de intervención y cómo lo podemos unificar con estos procesos, conectando con la espiritualidad y con la psicología. Y ahorita pues ya es un proceso en donde estamos haciendo una reflexión final del episodio. El episodio como tal es para orientar, para que si en algún punto experimentas un trabajo mayor a vivir en el presente, un proceso que te cuesta trabajo, que te está generando malestar, te puedas acercar con cualquier profesional a solicitar terapia, que puedas empezar a involucrarte más en tu proceso de espiritualidad, si te llama la atención esto, o que puedas poner en práctica algunas de las sugerencias que escuchas aquí en el podcast. No importa si no eres mi paciente o si no te conozco, si esto te sirve y te va a ayudar para tu más alto bien, te lo comparto con mucho cariño, con mucho gusto, porque son cosas que yo pongo en práctica con mis pacientes. La atención plena, que es el mindfulness, la respiración consciente, que aprenden a ser autocompasivos, a no hablarse tan duro, tan feo, ¿no?
También trabajo mucho esta parte de la ventilación emocional, la autoconfianza, sobre todo la libertad. Y algo que nos permite experimentar libertad es el vivir en el presente. Eso nos ayuda muchísimo. Voy a cerrar con una reflexión. El presente es el único lugar donde la vida realmente sucede. ¿Cómo vas a empezar a vivirlo hoy? Yo soy el psicólogo Francisco López y esto fue Psicología Autóctona Transpersonal. Quiero que te cuestiones, que analices cómo practicas la presencia en tu vida. Comparte tu experiencia en redes sociales con nosotros o en el WhatsApp, en las páginas que tenemos habilitadas del consultorio y pues hagamos crecer este proyecto. Vamos a seguir avanzando y estamos creciendo en muchos sentidos y compartiendo. Esto fue nuevamente Psicología Autóctona Transpersonal. Hasta la próxima.